Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús que cada día nos acompañan para poder estudiar el mensaje de salvación por fe y gracia que Dios ha dispuesto para todo ser humano en este mundo. De la misma manera, siempre nuestra cordial bienvenida en el nombre de nuestro Maestro y Salvador Jesucristo también a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que realizamos en este tiempo que Dios concede a cada ser humano para que la advertencia, la amonestación, el llamado pueda llegar a cada ser humano en este mundo. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación. Estamos en el estudio número 515 de esta serie. El justo vivirá por la fe, dice la Biblia. En otras palabras, el cristiano debe ser justo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 1, 16 al 18 presenta el Evangelio de salvación, que es la buena noticia para el ser humano pecador que vive en este mundo agobiado por las consecuencias del pecado. Todo comportamiento inadecuado, toda palabra, todo acto, toda la vida del ser humano trae consecuencias. Entonces, el ser humano en este mundo necesita liberación, necesita salvación, necesita de un ser poderoso que pueda realmente liberar completamente al ser humano de todos los afanes y las preocupaciones, de todos los problemas y de todos los males físicos, mentales y del alma que aquejan a la humanidad. Y el único medio que Dios ha provisto es su palabra. Por medio de su palabra, el Espíritu Santo trabaja para poder llegar al corazón, a la mente de cada ser humano. Y Dios utiliza también mensajeros como canales de luz y conocimiento, como instrumentos que pueden transmitir solamente lo que Dios tiene el llamamiento para cada ser humano. Entonces, todo ser humano que cree en Dios, que cree en su palabra, está llamado a un cambio de vida, a recibir una nueva vida en Cristo Jesús, al cual se le llama la vida cristiana o la vida religiosa. Pero necesitamos estudiar y comprender realmente cómo es una verdadera vida cristiana, cómo es una verdadera vida religiosa. No es como el mundo religioso vive, no es como los profesos cristianos en este mundo viven, no es como los líderes presentan y predican la palabra de Dios, porque generalmente todos presentan a un Dios que bendice, a un Dios que ayuda, a un Dios que da todo si es que le pedimos.
pero pasan por alto, omiten las condiciones. Dios no puede dar su Espíritu Santo, por ejemplo, a cualquier ser humano, porque su Espíritu Santo es el poder, sabiduría, para poder realizar lo que el hombre no puede realizar humanamente. Si Dios pudiera conceder su Espíritu Santo a cualquiera que le pide, entonces el ser humano, ¿qué haría? Trataría de utilizar al Espíritu Santo para su egoísmo, para beneficiarse solamente él y su familia, porque la naturaleza del ser humano es así. El ser humano quiere que todo el mundo gire sobre él. Todo busca para sí, todo quiere para sí. Entonces por eso Dios no puede dar. ¿A quiénes da el Espíritu Santo? Al que está dispuesto a dejar esa vida egoísta de este mundo. Si el creyente que conoce la palabra de Dios, el plan de salvación, y está dispuesto a vivir como Cristo vivió en esta tierra, y está dispuesto a abandonar, a dejar, conforme el Espíritu Santo le haga dejar, entonces inmediatamente recibe el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda hacer el cambio de vida. No es mejorar la vida antigua, no es injertar la verdad en un corazón natural del ser humano. Dios es un Dios creador. Él aún resucita muertos. Entonces, Dios dice que el ser humano carnal debe ser desechado, debe morir. Y si uno está de acuerdo a eso, el Espíritu Santo empezará a crear nueva vida. Esa es la vida cristiana, esa es la salvación. Por eso la Biblia dice en 1 Juan 5:12, el que aceptó a Cristo, el que tiene a Cristo, tiene la vida eterna. O sea, ya empezó para ese creyente la vida de la vida eterna. O sea, el vivir la vida eterna ya comenzó. Y solamente ahora tiene que permanecer en esa relación personal con Cristo, depender del Espíritu. Jesús claramente dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Allí está la seguridad, esa es la vida cristiana. Entonces, hay condiciones para recibir el Espíritu Santo. De la misma manera, también el mundo religioso, los líderes, predican y dicen, Dios es bueno, Dios les va a bendecir a su trabajo, Dios les va a bendecir con riquezas, con bienes, con salud, con todo lo que ustedes deseen, Dios les va a dar, les va a bendecir. Tampoco no dicen las condiciones. Dios no puede bendecir al ser humano carnal egoísta, porque si le bendice con dinero, lo utilizará mal. Si le bendice con salud física, abusará de la salud. Y así se le bendice con sabiduría, su sabiduría lo utilizará para el mundo. Entonces, la condición para recibir todas las bendiciones que el creyente necesite, la condición es nuevo nacimiento, vida espiritual, con un corazón limpio, recto, puro, lleno del amor de Dios.
ahora sí, con la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pedirá con gemidos, inspirará las oraciones, los pedidos. ¿Para qué? Para poder beneficiar a la humanidad. Así entonces necesitamos ir aprendiendo una real, verdadera y genuina vida cristiana que la Biblia presenta, y tiene que producir frutos. Jesús claramente dijo: el buen árbol producirá buenos frutos. Y el profeta Isaías dice que Dios quiere plantar un plantío de justicia, una planta de vida de justicia para producir frutos del Espíritu. Y Dios quiere desechar el árbol malo que somos los seres humanos, un árbol torcido, un árbol que produce frutos amargos, es decir, carácter amargo, palabras que hieren, obras que son imperfectas. Ese árbol malo que somos los seres humanos debe ser desechado, cortado y sacado de esta raíz. Juan Bautista, el que fue precursor de Jesús, él decía: arrepentíos, dice, generación de víboras. El hacha está puesto a la raíz de los árboles. Si ustedes aceptan a Cristo, ya el hacha está puesto. O sea, Dios es poderoso por su gracia y su Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer? Lo va a sacar de esta raíz al mal árbol. Dios no puede convertirlo al mal árbol en buen árbol, no. Dios lo desecha, y la Biblia es bien claro: está para el fuego eterno. Un árbol malo se saca de esta raíz y solamente sirve para el fuego, para leña. Eso es lo que va a acontecer en el juicio final. Todos los que hayan quedado con vida carnal, vida egoísta, practicando la religión, por más buena que sea la religión, a la final Dios va a purificar esta tierra con fuego, y los que no aceptaron la salvación gratuita, no aceptaron recibir un carácter nuevo, una mente nueva, todo nuevo, y se quedaron con su carácter, con su mente humana, al quedarse en este mundo, se quemarán juntamente como el árbol malo con toda la tierra que es purificado. Y solamente Dios salvará, no al árbol malo, al árbol bueno, a la nueva vida que ha creado en la naturaleza humana, al nuevo hombre que ha hecho surgir dentro del hombre viejo que somos nosotros, hombre pecador. Y el árbol malo, el hombre viejo, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, que a la venida de Cristo, lo corruptible, porque la carne y la sangre, dice, no pueden heredar el reino de Dios, desaparecerá, será transformado, y solo quedará el nuevo hombre espiritual. Es el nuevo árbol, árbol de justicia, plantío de Jehová. Por eso en el libro Salmos capítulo 1 encontramos que el justo es como árbol de justicia plantado, dice, en las orillas del río, del agua. Y florecerá y dará frutos, dice. Esa es la vida
cristiana verdadera. Un cristiano debe vivir en paz, porque Romanos 5:1 dice: justificados pues tenemos paz. Y el primer fruto del Espíritu que engendró esa justificación, esa vida nueva, es gozo, alegría. Bienaventurados, dice, felices, porque ahora sí pueden vivir llenos del amor de Dios. Ahora sí, el cristiano espiritual puede ser obediente. No necesita esforzarse para obedecer, porque ya tiene la fuerza divina para obedecer. Entonces, Dios está llamando seres humanos pecadores que acepten esa salvación para que como un milagro puedan recibir una nueva vida con la gloria de Dios. El mensaje de justificación por la fe trae la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? El carácter de Dios. El creyente recibe el carácter de Dios y está preparado para poder iluminar este mundo con la gloria de Dios, con el carácter de Dios. Dios llama entonces a que los seres humanos que eran siervos del pecado o esclavos del pecado, ahora sean siervos de Dios, siervos de Cristo, siervos de la justicia, siervos que transmitan la palabra de Dios, siervos que sean como canales por donde pueda fluir la luz al mundo. Ese es el llamado que Dios estaba haciendo desde que el pecado entró. Pero para nuestro tiempo final, para la última hora de vida de este mundo, Dios en 1888 llamó al pueblo adventista. Y la pregunta será, ¿solo Dios llamó al pueblo adventista? No. Los evangélicos protestantes deberían saber también. En ese tiempo también Dios estaba llamando a los evangélicos, a los protestantes y católicos. ¿Por quién? Aquel gran predicador, Spurgeon, Moody. Ellos estaban predicando la salvación por fe y gracia. Dios les estaba llamando también. Porque Dios siempre advierte, Dios llama a todos, Dios no hace diferencia de personas ni de religiones. A lo contrario, a la verdadera religión, a la verdadera iglesia, al verdadero pueblo de Dios, Dios le da su carácter, su vida, su poder de su Espíritu Santo, y con ese carácter de amor, esa iglesia predica este evangelio con poder todos los días, así como la iglesia primitiva. Todos los días, activamente, con los líderes adelante y con Cristo, su Maestro, su líder verdadero. Esa es una iglesia verdadera, una religión verdadera o un pueblo de Dios. Pero esa iglesia, ese pueblo, esa religión verdadera, prácticamente está desapareciendo.
pero Dios está llamando de nuevo. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, usted es líder de una iglesia, dirigente de una organización religiosa, entonces usted es responsable de poder dar este alimento de Cristo, nuestra justicia. El mensaje de salvación ha tomado este nombre, este título de Cristo, nuestra justicia para este tiempo. Pero es el mismo mensaje, que escucharon Adán y Eva al principio cuando cayeron en pecado. En Génesis 3:15 escucharon el mensaje de que Dios había prometido, si ellos reconocían y estaban dispuestos a volver a la vida original, Dios iba a poner enemistad, dice, entre ti y la serpiente. Dios iba a separar a Adán y Eva del enemigo que los había esclavizado. ¿Quién es el que entonces libera, separa del pecado para que el creyente pueda vivir sin pecado? Es Cristo. Pero no es el hombre pecador el que va a vivir sin pecar. El hombre pecador siempre va a pecar. Por eso Dios ha dicho, yo soy creador. Creador. Hay que reconocer como a un Dios creador. Pero Satanás ha creado otra doctrina, otro mensaje. La doctrina de la evolución. La educación de que el hombre sí puede mejorar, el hombre puede cambiar, el hombre puede aprender, el hombre puede tener éxito. Dice, tú puedes. Ese es el conocimiento del mal. El mundo está lleno de ciencia, educación, leyes, pero no mejora, empeora. Al educar a un hombre pecador, la educación es darle más armas para que pueda vivir mal, para que pueda seguir pecando. Es adiestrarlo, prepararlo para pecar más. Esa es la ciencia del mal. La ciencia de la salvación es que Dios, para poder liberarlo del pecado, para salvarlo del pecado, crea un nuevo hombre. Eso es lo que ya estamos redundando, estamos repitiendo para que realmente lleguemos a una comprensión clara, cabal, real y comprobada. Así entonces, este mensaje estaba siendo presentado en 1888, pero el pueblo adventista rechazó. Eso es lo que ya hace 3 o 4 días estamos estudiando. Rechazo del llamamiento al pueblo adventista. Igual los protestantes evangélicos católicos rechazaron también. Pero eso no quiere decir que todos rechazaron como organización, como pueblo, como iglesia, como una religión. Pero individualmente siempre ha habido fieles en medio de ellos, sinceros que han estudiado, han investigado y han aceptado a Cristo y han cumplido con su cometido de enseñar todos los días. Enseñando han descansado, y así este mensaje se ha transmitido y llega hasta nosotros. Nosotros estamos recibiendo porque gracias a que
hubieron mensajeros hace 100 años atrás, hace 80, 50, 30, 20, 10 años atrás, que estos mensajes lo han traducido al castellano y lo han puesto a disposición en Internet, y nosotros pues ahora tenemos. Aún últimamente ha habido mensajeros que lo han publicado ya en español. Está a nuestro alcance. Dios siempre tiene personas individuales a los cuales utiliza cuando las organizaciones, las iglesias, a pesar de tener mucha luz, se niegan a impartir esa luz, se niegan a investigar y se conforman con la teoría superficial. Lo que nosotros necesitamos es experiencia, vivencia, práctica y victoria sobre el pecado, victoria sobre nuestro yo, victoria sobre el mundo y victoria sobre Satanás el tentador. ¿Y quién da eso? Es Cristo. Entonces, por eso, ese es el motivo, la razón que nos impulsa a seguir estudiando. Este es un mensaje interminable. Es como el maná, cada día el maná era nuevo. 40 años recibieron maná todos los días. Dios no les dio el maná para todo el año, así como ahora la tierra produce para todo el año. Dios les dio cada día. Jesús dijo: yo soy el maná vivo. Recibir a Cristo cada día es recibir el maná, es recibir la justicia, su carácter, su mente, sus obras, sus palabras. Todo necesitamos recibir. Pero la condición es estar dispuesto a desechar, a renunciar y a dejar conforme el Espíritu Santo nos haga dejar, conforme la gracia de Dios nos libere, conforme el Señor pueda crear providencia. Así como a Jacob, Dios permitió que abandone su casa, su familia, porque su hermano no era bueno, desechó la vida espiritual, no podía estar junto con su hermano. Dios providenció que José abandonase su casa, porque sus hermanos tenían mal carácter, eran enemigos de José. Aún tuvo que dejar a su padre que le amaba, y él amaba a su padre. Dios providenció que Moisés, que iba a ser faraón de Egipto, con todas las riquezas de Egipto, la educación de Egipto, tuvo que dejar Egipto. Entonces, el hombre no puede dejar el mundo. El hombre no puede vencer a su egoísmo, a su orgullo, a su yo. Pero si entregamos nuestra vida, nos humillamos, nos rendimos y estamos dispuestos como Pablo, decir: Señor, estoy dispuesto a seguirte y a hacer todo lo que tú obres en mí, inmediatamente comenzará a liberarnos. La vida cristiana es fácil, vivir en vida espiritual dirigido por Dios. Pero los mensajeros humanos lo han hecho difícil. A los creyentes le dicen: tienes que cumplir la palabra de Dios, tienes que hacer ceremonias, tienes que obedecer la ley, guardar sábado, tienes que practicar salud, indumentaria, educación y tantas cosas le han cargado y no pueden practicar. Practicando la Biblia tu vida va a cambiar, nada. Le han amontonado pues cargas, yugos le han puesto por no entender el plan de salvación. Por eso estamos ahora en el primer requisito, el llamamiento. La condición
que los predicadores enseñan no es esa. Esas condiciones que los predicadores presentan, esas condiciones son para un cristiano salvo, un cristiano que tiene la justicia de Cristo. Pero la obediencia, el cumplimiento, no lo hace el hombre carnal, sino Dios obra por medio del creyente. Y por eso será fácil. Entonces, la vida religiosa lo han hecho difícil. Todo eso fue rechazado. Por eso es que ahora vamos a continuar cómo se estaba rechazando. La historia es muy largo, muy amplio del rechazo al llamamiento. Pero por la gracia de Dios, hoy podemos terminar este primer paso, el llamamiento, porque también de la misma forma Dios nos está llamando a nosotros, a cada ser humano, sea adventista de la corporación, sea adventista de los que se organizaron para hacer reformas, o sea de los ministerios independientes, o sea de grupos adventistas, o sea evangélico, protestante, católico, no interesa el nombre de su religión, Dios nos está llamando. Y necesitamos estudiar por eso. ¿Cómo era el llamamiento en 1888? Ese mismo llamamiento es para nosotros. Por eso el que desconoce la historia está condenado a repetir. Pablo escribió que todo lo que aconteció, dice, a los antiguos creyentes, lo mismo, dice, nos acontecerá. No debemos repetir, dice, los mismos males. Entonces sigamos cómo se seguía produciéndose el rechazo. Materiales de Elena White de 1888, 948. La compaginación es en inglés. Viene entre paréntesis o corchetes en los libros en castellano. Dice así: ha habido un alejamiento de Dios y aún no hubo un empeño celoso en arrepentirse y volver al primer amor. Ya la mensajera del Señor les había dicho al pueblo adventista de que habían dejado el primer amor, habían perdido el amor de Dios. Y 1 Juan 4:7 dice que el amor se recibe en el nacimiento. El que ama es nacido de Dios, dice. O sea, el adventismo había perdido su bautismo del Espíritu, había perdido su conversión, había perdido la vida espiritual, el amor, y se habían alejado de Dios. Dice, la infidelidad tuvo un expresivo lugar entre nosotros, un pueblo infiel. Está de moda alejarse de Cristo, abandonar al Señor y aceptar el escepticismo, la duda, incredulidad. Estaba de moda entre los adventistas, entre los evangélicos, protestantes y católicos hace 134 años. Ahora será peor. Alejarse de Cristo no es alejarse de la iglesia organizada. Una cosa es alejarse de la organización o del grupo, otra cosa es alejarse de Cristo. El mayor problema es alejarse de Cristo. No queremos que éste reine sobre nosotros, dijeron. No querían que Cristo reine en el corazón y establezca nueva vida espiritual. Querían ser religiosos en vida carnal, con corazón egoísta, con mente humana, como los fariseos, los doctores de la ley y los judíos. Baal será el propósito, la fe, la religión de un número lamentable entre nosotros, decía la sierva del Señor, adventista del séptimo día, porque escogen su propio camino en vez del camino de Dios.
¿quién es el camino? El camino es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia es el mapa para ir por el camino. El mapa no es el camino. El mapa solo nos indica el camino. Necesitamos a Cristo. Pero lamentablemente, en ese tiempo los religiosos escogieron su propio camino. Una religión, una iglesia adaptado a su condición. Y dice, la verdadera religión, la única religión de la Biblia, es creer en Cristo para el perdón de los pecados y en la justicia de Cristo y en la sangre del Cordero. ¿Cómo es la verdadera religión? Está bien, es aceptar, creer que Dios perdona, pero allí no termina. El perdón de Dios no solamente es perdonar judicialmente, librarle de la condenación. No, el creyente debe recibir la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Y la vida de Cristo es como la sangre. Así como la sangre circula en todo el cuerpo del ser humano, la sangre llega hasta las partes más recónditas del cuerpo humano, llevando vida, llevando proteínas, vitaminas, minerales y todas las sustancias que el cuerpo necesita. Lleva la sangre para dar vida, fuerza, para hacer funcionar todo el cuerpo. Y de regreso, la sangre trae toda la suciedad, las toxinas, los residuos, todo lo que el cuerpo desecha o todo lo que el ser humano ha comido de más. Limpia la sangre, nutre y limpia. Así es la vida de Cristo, dice, como la sangre. La vida de Cristo en nosotros debe darnos fuerza, debe darnos sabiduría. Y la sangre de Cristo, Cristo cada día nos limpiará, apartará de nosotros lo humano, costumbres, hábitos, inclinaciones, deseos, concupiscencias. Lo va a ir limpiando cada día. A eso Pablo lo llama, cada día muero. Cada día hay que morir al deseo de esas cosas. ¿Pero quién hace esa obra? Cristo, el Espíritu Santo, la gracia de Dios. El hombre no puede. El hombre se puede controlar, frenar por la educación hasta donde puede. Pero cuando llega el momento más difícil, ya no puede el ser humano controlarse. Pero este mensaje, dice, de justicia por la fe, ha sido avitalada, criticada, porque crearon sospechas, celos, llevando al fanatismo y al ateísmo. La verdadera vida en Jesucristo solamente es la verdadera religión de la Biblia. Eso es lo que estaba presentando la mensajera del Señor en 1888. Y necesitamos nosotros esa vida de Cristo que está comparado con la sangre de Cristo. Y la mensajera del Señor comparó al pueblo adventista con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un rey que dirigía al pueblo de Israel. El pueblo adventista también tenía dirigentes, líderes. Presidente de aquel entonces Jorge Butler, secretario Uriah Smith. Y a eso continuaron los demás dirigentes. Pero ¿qué aconteció con ellos? Ellos cometieron, dice, el pecado de Saúl.
En 1 Samuel 10:7 nos dice allá, 7 al 9, Samuel le dijo a Saúl: y ha de ser que cuando estas señales te vengan, haz lo que encuentres a mano, porque Dios es contigo. Dios ha mudado tu corazón, dice, ha cambiado. El rey Saúl era con Dios. Pero es claramente afirmado, dice, dándole las espaldas a partir de Samuel, Dios le cambió el corazón en otro. Tenía un corazón nuevo, una vida nueva Saúl. Así eran los adventistas cuando comenzaron. Aquí vemos lo que Dios está listo para hacer por cada uno de sus obreros. Si Saúl hubiese obedecido al Señor en todas las cosas, habría sido una bendición para Israel. Si lo hubiesen escuchado, pero si el rey rechaza su fidelidad a Dios, entonces ay de Israel, él convertiría en una maldición en vez de una bendición. Pero ¿qué aconteció con Saúl? Saúl desobedeció. ¿Quién desobedeció? El Saúl antiguo, viejo, el hombre carnal Saúl, se levantó y desobedeció. Y perdió Saúl la bendición espiritual, la vida espiritual. Y fue una maldición para el pueblo de Israel. Toda esta historia es escrita para nuestra amonestación, dijo la sierva del Señor al adventismo, para quien el fin del mundo ha llegado. Me ha sido presentado repetidas veces que el pueblo de Dios en estos últimos días no puede estar seguro confiando en los hombres y tomando actitudes mundanas. El pueblo adventista rechazó este mensaje de justicia por la fe por seguir a sus dirigentes. Porque el primero que rechazó, como hemos estudiado en los estudios anteriores y seguiremos estudiando posteriormente, el primero que rechazó fue Jorge Butler, presidente de la Asociación General de los Adventistas. A eso se sumó Uriah Smith, que rechazó, el pastor Cangred, pastor Morrison, y así podemos enumerar más de 90 pastores delegados que rechazaron. Entonces el rechazo comenzó por la cabeza de la organización. Así como Saúl desobedeció y fue una maldición para el pueblo de Israel. Por eso el pueblo adventista se quedó sin este mensaje. Pero Dios ha permitido que este mensaje sea restaurado, sea recuperado. Este mensaje se coloque en su lugar, en alto. Cristo se ha levantado, dice. Y ahora en la página 151 del mismo libro, Historia de 1888, dice: la mensajera del Señor dijo: ahora nuestra reunión está llegando a su fin. ¿Cuántos días de reunión tuvieron? Desde el 10 de octubre hasta el 4 de noviembre. Y no se ha hecho ninguna confesión del rechazo. No ha habido un único quebrantamiento para dejar entrar al Espíritu Santo. No hubo ni uno. Así escribió ella en la página 151. Pero la historia, pues muchos lo han torcido, han inventado. La historia inventada que dice, hay muchas historias, pero podemos mencionar dos historias. La primera es del adventismo de la corporación. ¿Qué dicen ellos?
sí, dice, ese mensaje ha sido rechazado, pero después el pueblo adventista, la corporación adventista, ya aceptó el mensaje de la justificación por la fe, dice. Y la pregunta que tendrían que responder, y esa pregunta es embarazoso, nunca lo van a responder, sería si la corporación adventista, si aceptó ya después el mensaje de justificación por la fe, entonces la mensajera del Señor dijo que ya se debía dar el fuerte pregón, porque la lluvia tardía ya había comenzado a derramarse. ¿Y por qué se ha demorado 3 generaciones, 134 años? ¿Por qué se ha demorado? Eso no pueden responder. La razón o la respuesta es sencilla, porque se rechazó y sigue rechazándose. Entonces, es una historia no verdadera. La verdadera lo tenemos aquí escrito. Repito, ahora nuestra reunión está llegando a su fin y no se ha hecho ninguna confesión. No ha habido un único quebrantamiento para dejar entrar al Espíritu de Dios. Pero la otra historia es de los adventistas que han sido desmembrados, han sido excluidos, han sido separados de la iglesia, de la corporación. Eso comenzó en la Primera Guerra Mundial y hay miles y miles de iglesias adventistas que se han organizado aparte, ministerios y grupos, pero todos ellos se han organizado para hacer una reforma. ¿Y ellos qué dicen? La historia de ellos es algo diferente del rechazo y la aceptación de este mensaje. Ellos dicen de que hubo 3 grupos que dio resultado el mensaje de justificación por la fe. Ellos dicen de que la mayoría rechazó. Una parte quedaron neutros y otros pocos aceptaron. Esa es la historia. Y ellos dicen, nosotros somos de los pocos que aceptaron. De la misma manera tendrían que ellos hacerse la pregunta, y todos nosotros también podemos preguntarles, si todos los que se separaron, porque ya no los permitieron los adventistas, y ellos con buena fe, con sinceridad, han estudiado y quieren pues hacer una reforma, quieren volver al adventismo original, está bien. Pero si ellos dicen de que son de los que han aceptado el mensaje de la justificación por la fe, ¿pero qué está aconteciendo? ¿Por qué no se recibe la lluvia tardía que ya se comenzó a derramar? ¿Por qué no pueden dar el fuerte pregón, iluminar el mundo? Y la respuesta igual es embarazoso, no tiene respuesta. Y la única respuesta es lo mismo, que solamente se tiene en todo el mundo religioso una justificación por la fe teórica superficial, sin condiciones, o en todo caso se lo ha convertido en legalismo, justicia propia por la obediencia a la ley. La mensaje del Señor escribió claramente en uno de los estudios anteriores, hemos leído, para Dios no existe la posición neutral. Jesús dijo claramente, el que no recoge con nosotros es contra nosotros.
y el que no es contra nosotros es a favor de nosotros, dijo Jesús. Deseado de todas las gentes, dice, solamente en los fieles y sinceros hijos de Dios espirituales, el Espíritu de Dios mora. Y cuando el cristiano, el creyente, vuelve a su vida antigua, hace su voluntad, confía en su yo, pierde la vida espiritual, pierde al Espíritu Santo, y el espíritu del mal nuevamente comienza a morar y a dirigirlo. Entonces, ahí está la luz. Hoy necesitamos entonces conocer la historia para no repetir la historia. Terminemos de leer en la página 151. Dice, yo estaba diciendo cuál era el propósito de nuestra reunión aquí juntos, a nuestros hermanos ministros, es decir, los delegados, que eran más de 90 delegados, para que hagan acto de presencia en este congreso, dice. Si es que están aquí solo para evitar que el Espíritu de Dios llegue a las personas, esperábamos que hubiera un retorno al Señor aquí, dice, en este congreso. Tal vez ustedes han sentido que tienen todo lo que desean. Y en la siguiente página 152 dice, cuando he pasado por la historia de la nación judía y he visto dónde tropezaron porque no anduvieron en la luz, he sido llevada a entender hacia dónde nosotros como pueblo, o sea, el adventista, seríamos conducidos si rehusamos la luz que Dios nos ha dado. Tenéis ojos, pero no veéis. Tenéis oídos, pero no oís. Ahora, hermanos, la luz ha venido a nosotros y queremos estar donde podamos aferrarnos. Y Dios nos va a conducir uno a uno hacia Él. Yo veo vuestro peligro y quiero advertirles. Dios siempre advirtió y ha llegado el tiempo en que Dios nos quiere advertir a nosotros. Sigamos en la misma página 152. Si los ministros no reciben la luz, dijo, si todos los delegados no reciben, dice, la luz de la justificación por la fe, yo quiero darle al pueblo una oportunidad. Tal vez ellos quieran recibirla. Así que los ministros, los delegados no recibieron. Conforme ella registró, ¿qué dijo? No ha habido un único quebrantamiento para dejar el Espíritu Santo. En otra página ella dice, en el Congreso de Minneapolis, he quedado yo sola, dice, apoyando a los mensajeros, a los pastores Jones Wagner, que presentaron el mensaje de la justificación por la fe claramente explicada como para un niño. Yo sola he quedado, dice. Estuve por abandonar el Congreso, dice, porque ningún delegado, ningún dirigente, nadie vino a mí a decirme, hermana Juez, estoy con usted. Ni tampoco no vinieron a preguntarme, dice. Estuve por retirarme del Congreso, pero el Señor en visiones, un ángel me dijo, tienes que quedarte. Dios te ha traído aquí para que mantengas que este mensaje siga adelante. Por eso ella dijo, si los ministros no quieren recibir la luz, yo quiero darle al pueblo una oportunidad. Tal vez ellos quieran recibirla. Después del Congreso, la mensaje del Señor con los dos mensajeros comenzaron a enseñar a las iglesias. Aunque no les recibieron en la iglesia principal en Battle Creek, pero ellos en locales escolares, en locales adyacentes a los templos, comenzaron a predicar.
Y la historia de este mensaje terminó cuando el adventismo los separó a estos 3 mensajeros. A la hermana White lo enviaron a Australia. Al pastor Wagoner lo enviaron a Inglaterra. Y al pastor Jones lo dejaron en América. Y se cumplió lo que la Biblia dice. Cordón de 3 dobleces, si se separa, se rompen. 3 tizones juntos, cuando se los separa, se apagan. Así este mensaje se apagó, pero Dios es poderoso para prenderlo de nuevo. Y cuando sea prendido en los corazones de los creyentes sinceros, esta luz del amor de Dios será como fuego en el rastrojo en el mundo. Así se cumplirá, porque Dios es fiel. La página 177. Avancemos un poco más. Cristo anduvo 33 años en este mundo, dijo la mensajera del Señor. ¿Y cómo fue tratado? El mundo lo repudió, lo despreció y pronunció sentencia contra él en la sala del juicio. Y como agentes del príncipe de las tinieblas, sentenciaron a Cristo a la muerte. Fue lo peor que la humanidad pudo hacer. Fue un amor no correspondido que quebró el corazón del Hijo de Dios. Si sus mismos 12 discípulos rechazaron las tentaciones de Satanás, Judas lo traicionó y lo entregó en las manos de sus enemigos. Y en la hora de su humillación en la sala del juicio de Jesús, Pedro lo negó. Jesús fue desilusionado por sus discípulos porque lo abandonaron. ¿Y yo me he de desilusionar con la experiencia y el ejemplo de Cristo delante de mi alma? Preguntó la mensajera del Señor. ¿Me he de desanimar con el conocimiento que se ha impreso tan poderosamente en mi mente que algunos de los que afirman creer en la verdad presente para este tiempo, o sea, es decir, los adventistas en 1888, desilusionan al Salvador tan ciertamente hoy con su actitud y ceguera espiritual como cuando Cristo estuvo en su forma humana en el mundo? El adventismo rechazó a Cristo en el mensaje de la justicia por la fe. Rechazaron a Cristo en la persona de los mensajeros. Así como Cristo fue repudiado, despreciado, rechazado y sentenciado a muerte. Aún sus discípulos lo traicionaron, lo abandonaron. Así el pueblo adventista también siguieron el ejemplo de sus dirigentes hasta el día de hoy. Pero el llamado viene. Los que profesan creer en la verdad y oyen las palabras de Jesús. Él dijo, vine para que tengan vida y la tengan vida en abundancia. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor que doy mi vida por las ovejas. ¿Creen aquellos que son llamados por su nombre que los hijos de Dios son muy preciosos a sus hijos? Consideremos lo que el Señor hizo por nosotros. ¿No será apreciado el amor manifestado por nosotros? ¿No permitiremos que nuestros corazones sean derretidos, que humillemos nuestro orgullo hasta el polvo? Dios es tan misericordioso que aún ha alargado el tiempo y aún Dios quiere en este tiempo que todos los que están dispuestos puedan aceptar este mensaje. Aceptar este mensaje es aceptar a Cristo nuestra justicia. Página 1130. El Señor nos reveló
que el mensaje de Laodicea se aplica a la iglesia en este tiempo, dijo la mensajera del Señor. Sin embargo, pocos hacen una aplicación práctica para sí mismos. El pueblo adventista en 1888 había cumplido la profecía de Apocalipsis. Iglesia Laodicea, tibia, sin oro afinado en fuego, sin el amor y la fe de Jesús, sin vestido, desnudo, sin el carácter que es la justicia de Cristo, sin amor y sin colirio, ciegos, no entendieron. Se cumplió, dijo. Dios ha operado por nosotros. No tenemos ninguna queja que hacer al cielo ya, porque las bendiciones más ricas nos fueron ofrecidas, pero nuestro pueblo adventista de aquel entonces ha sido muy reluctante en aceptarlas. Aquellos que fueron tan tercos y rebeldes que no se humillaron para recibir la luz que Dios les envió en misericordia a sus almas, se volvieron tan destituidos del Espíritu Santo que el Señor no podía usarlos ya, a menos que sean convertidos. Esos hombres nunca entrarán en las mansiones de los bendecidos. Como hemos visto, Saúl trajo la maldición para el pueblo de Israel. Así los dirigentes trajeron el mal. Una vida cristiana sin el Espíritu de Dios hasta nuestros días. Que Dios pueda darnos este tiempo de gracia para conocer claramente este Evangelio. En la página 1456 termina: Dios está llamando, está haciendo sonar, dice, venid, porque todas las cosas están listas. Aquellos que serán trabajados por el Espíritu Santo tendrán el testimonio vivo y no solamente poseerán una teoría de la verdad. Andarán en la luz que reciben y comunicarán a otros la verdad preciosa. Estaba llamando, si alguien recibe, recibirá esta luz y su vida será comunicar a otros. Más luz ciertamente brillará sobre ellos, los que comunican. Al avanzar en la palabra de vida para otros, cooperarán con los agentes celestiales que son enviados para transmitir el poder de la verdad al mundo. Ese es el mensaje para nosotros. El que conoce, acepta y se apropia de este mensaje en experiencia, su vida será anunciar, comunicar, iluminar, impartir, llevar la noticia, llevar a Cristo, para que todos los que están esperando en el mundo puedan recibir esta salvación gratuita por fe y gracia y puedan ser liberados, resguardados y puedan tener refugio en estos últimos días de crisis y angustia al cual el mundo está llegando. Ya ha empezado el corto tiempo de angustia, los males se están desarrollando y necesitamos a Cristo, que es el refugio único y verdadero en este tiempo. Gracias a Dios por esta historia, gracias a los hermanos por su atención y será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén, así sea, Señor.